¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy lunes 22 de septiembre. Y la noticia más importante gira en torno al presidente de la República, Gustavo Petro, quien llegó en las últimas horas a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se va a llevar a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre. Está previsto que el presidente intervenga el día de mañana en la Asamblea de la ONU y se espera que hable de paz, del genocidio en Palestina y de la desertificación de Estados Unidos a Colombia por la lucha antidrogas. Durante este tiempo, mientras el mandatario está por fuera de Colombia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue designado por decreto para encargarse de las funciones presidenciales. Y en las últimas horas, la canciller Rosa Villavicencio habló sobre la propuesta que hará el presidente mañana en su intervención en la ONU sobre una Fuerza Armada de Paz para detener la guerra en Gaza. La canciller recalcó que esta iniciativa busca frenar precisamente la violencia contra los palestinos. Abogar por la multilateralidad, por el diálogo entre las naciones, es una apuesta fundamental, y también por acabar con el genocidio en Palestina, en Gaza. Vamos a tener una gran reunión en el marco de la Comisión de Alianza de Civilizaciones el día 26 de septiembre para desde ahí resaltar y reafirmar estos postulados, ¿no?, que necesita la humanidad para lograr mantener la paz mundial. Y cambiamos de tema porque en las últimas horas el ministro de la Defensa anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Popoche y alias Pinzas, cabecillas de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, responsables del secuestro por más de 30 horas de 64 militares, esto en zona rural de La Plata, en el departamento del Huila. Los militares finalmente fueron liberados gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones. Silvia Lorena Artunduaga. Luego de la asonada contra un grupo de 64 soldados adscritos a la 9ª Brigada, protagonizada por más de 500 pobladores en zona rural de La Plata, presuntamente presionados por disidentes de la estructura Hernando González Acosta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Popoche y Pinzas, a quien señaló como responsables de estos hechos. Esto ocurrió este fin de semana en el área de Belén, municipio de La Plata, Huila, cuando personas interrumpieron ese esfuerzo que está haciendo nuestra fuerza pública por recuperar el territorio e inclusive los tuvieron retenidos contra su propia voluntad. Detrás de estos crímenes está alias Popoche, pero también alias Pinzas, y les pedimos que denuncien. Hay una recompensa hasta 100 millones de pesos. Según información de inteligencia, alias Popoche actúa como articulador y su función principal es presionar a la comunidad a través de los presidentes de las juntas de acción comunal. Por su parte, alias Pinzas coordina la logística de la estructura, articula las RAER y suministra material para acciones criminales. Y otra asonada se presentó en La Samaria, municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. Allí, en un procedimiento judicial, terminó en disturbios cuando un grupo de personas intervino para evitar la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, señalado por las autoridades como coordinador logístico de la estructura Eber Castro de las disidencias de las FARC. Pablo Arango. Durante el fin de semana se presentaron 2 asonadas en el país. Una de ellas en La Macarena, en el Meta. La Guardia Campesina frustró la captura de un cabecilla de las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Durante el desarrollo de una operación militar en la vereda La Samaria, municipio de La Macarena, en el Meta, había sido capturado Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien se desempeñaba, según las autoridades, como coordinador logístico de la estructura Eber Castro, bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC. Este hombre escapó junto con las comunidades, hecho que fue rechazado por el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, en Noticias Caracol en Vivo. Es supremamente gravísimo. Eso es inaceptable, que esas personas estén atacando a la fuerza pública y fuera de eso interrumpiendo una misión. Es un delito que cometieron estas personas al interrumpir un acto judicial, y aquí dejaron en libertad o promovieron que se escapara esta persona para que cometa otros crímenes. Si esos crímenes llegan a ocurrir, estas personas que cometieron este delito son de alguna manera coautoras con ello. Y es que esta asonada completa 38 registradas este año en el país, una cifra que confirmó el ministro de Defensa, un hecho que ha sido rechazado, por supuesto, por las autoridades.
Y seguimos hablando de noticias de orden público porque continúa la crisis humanitaria en límites entre Antioquia y Bolívar. Fuertes combates tienen a decenas de familias confinadas, por lo menos en 5 veredas, aunque los damnificados han buscado llegar al nordeste antioqueño, la masiva presencia de grupos ilegales los tienen resguardados en sus viviendas. En Medellín, Felipe García Solano. Es que lo que se vive entre el nordeste del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar es una verdadera crisis humanitaria luego de constantes combates que han tenido el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN en los últimos días. Aunque en esta zona se habla de varios ilegales muertos, las autoridades aún no han podido tener un consolidado exacto sobre la situación en esta zona del país. Lo que sí se ha confirmado son personas confinadas y también desplazadas. Desde el municipio de Segovia, aquí en Antioquia, ya se habla de varias familias que han llegado a la vereda Mina Nueva. Sin embargo, aún por los problemas de orden público no se ha podido hacer un censo exacto. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en Caracol en Vivo y aseguró que ha sido difícil entrar en la zona por la cercanía que tienen estos grupos al margen de la ley con la población civil. Que utilizan a la población civil, que se visten de civil, que se la pasan en áreas semiurbanas, que utilizan las redes sociales para engañar a los incautos. Mientras avanzan las operaciones militares en esta zona, Camila, la gobernación de Antioquia confirmó que ya tiene todas las disposiciones logísticas para poder atender a posibles desplazados que lleguen en las próximas horas, tanto al municipio de Segovia como al municipio del Bagre. Finalmente, organizaciones sociales piden urgentemente que se cree un corredor humanitario para evitar una tragedia mucho mayor de la que ya viven miles de personas allí, entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Hablamos ahora de la situación en la vía Bogotá-Villavicencio. El fin de semana, transportadores bloquearon la vía al llano en rechazo a los horarios de paso establecidos por el concesionario. En las últimas horas el gobierno acordó un plan piloto, pero el gobernador de Cundinamarca alertó que el derrumbe en Chipaque mantiene represamientos de hasta 12 horas y exigió acción inmediata por parte del gobierno nacional. Juan Esteban Castañeda. Nuevos bloqueos volvieron a afectar este sábado la vía al llano. Transportadores de carga inconformes con los horarios de tránsito establecidos para la vía alterna que restringían el paso de camiones a la noche decidieron cerrar varios puntos del corredor desde las 11 de la mañana. Los bloqueos se extendieron durante toda la jornada en sectores como el Ubal, el Tablón, Buenavista, Guayabetal y Llano Lindo, generando largas filas y afectaciones para los usuarios. En la noche, tras varias horas de diálogo, se logró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos. El compromiso fue implementar un plan piloto de 48 horas que contempla horarios más flexibles, pasos de hasta 2 horas en sentido Bogotá-Villavicencio y de 4 horas en el sentido contrario. Pese a este acuerdo, la preocupación sigue latente porque el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, visitó el kilómetro 18 en Chipaque, donde se originó el derrumbe que mantiene cerrada la vía principal desde hace más de 2 semanas. Según dijo, los represamientos superan las 12 horas y los comerciantes de municipios como Caques, Guayabetal y Chipaque empiezan a cerrar sus negocios. La comunidad ha interpuesto acciones legales desde hace más de 8 años por el aparente descuido del concesionario en el manejo de estas aguas. También han interpuesto derechos de petición advirtiendo lo que estaba sucediendo y alertando sobre el posible movimiento en masa, pero esto no sirvió de nada. Esta es la crónica de una muerte anunciada. El mandatario pidió al gobierno nacional asumir la coordinación de esta emergencia, pues aseguró que las capacidades de las entidades territoriales ya fueron superadas. Y en noticias internacionales, el presidente Trump no confirmó si recibió la carta enviada por Nicolás Maduro, donde le pide un diálogo directo, pero los movimientos en el Mar Caribe y en Puerto Rico sugieren que una operación grande está bajo consideración de la Casa Blanca. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. Han sido múltiples los intentos por parte del régimen venezolano para tratar de aproximarse al presidente Donald Trump sobre la carta que envió Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense, tratando de desescalar las tensiones. Le preguntaron al presidente Trump en las últimas horas en la Casa Blanca. No quiero hablar de eso, no es algo de lo que quiero hablar, pero ya veremos qué es lo que va a pasar con Venezuela, dijo el presidente de los Estados Unidos. Esto justo al tiempo en el que nuevos reportes de prensa, como por ejemplo el del New York Times, indican que el despliegue militar masivo hacia el Mar Caribe y particularmente en Puerto Rico con los buques y destructores estacionados, así como también el grupo de más de 1.400 efectivos del cuerpo de Marines, podrían sugerir operaciones en terreno por parte de comandos o incluso bombardeos en contra de posiciones militares en territorio venezolano. Y cerramos con deportes porque el Deportivo Cali femenino se quedó con el título de la liga tras imponerse a Santa Fe en una dramática definición desde el punto penal. John Jaime Osorio.
El Deportivo Cali se quedó con el título de la Liga Femenina. Lo hizo desde el punto penal, pues los 90 minutos terminaron 1-0 para las azucareras con gol de Lady Cobos, resultado con el que igualaron la serie ante Santa Fe. El bicampeonato consecutivo azucarero, que a la vez representó la tercera estrella de las vallecaucanas, se selló con un 5-4 en los lanzamientos desde el punto penal. Angie Salazar, jugadora del Cali, terminó con una venda en la frente producto de un golpe, pero feliz por el título conseguido. Creo que esto no se compara a todo lo que hemos sufrido de esta liga. No es un secreto para nadie lo de los salarios, el hacer el esfuerzo económicamente para poder ir a los entrenos. Para esto se hace todo esto. Caricias del fútbol, quizás en Libertadores sea peor. Y bueno, esto lo vale todo, creo. En la liga masculina se cumplió la fecha 12 de las 19 que tiene el torneo Todos contra Todos. La jornada la cerró el empate agónico de Chicó como local ante el Deportivo Pereira con un penal anotado por Johan Bocanegra al minuto 90+12. Medellín y Junior igualaron a 2. Unión perdió con Nacional 1-2. Millonario le ganó a Fortaleza 3-2 en el Campín. Equidad cayó 0-4 ante el Deportivo Cali. El Pasto igualó a 1 con Santa Fe. Llaneros cayó por la mínima diferencia ante el Águilas Doradas. Envigado y Alianza igualaron sin goles, mientras que América venció 2-1 al Once y Bucaramanga es líder luego de su victoria 2-0 ante el Deportes Tolima. La noticia es el ingreso del Deportivo Cali a la zona de clasificación. Es octavo y supera por diferencia de gol al Independiente Santa Fe, que salió de los 8. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.